Así que vamos a seguir ahondando un poco en esto del feminismo y también la violencia reactiva contra este movimiento que crece cada vez más. Es la que le está dando ya hace algunos años como todo el marco teórico a esta lucha que empezó en Argentina con el movimiento de Ni Una Menos. Sí, exacto, va a ser muy interesante. Bueno, tengo que seguir, pero después las veo por internet. Ahí está, a través de tele12.com. Ahí está. Ahí Muchas gracias, Buen programa, chao, chao. Ustedes lo saben, esto es Tarde o Temprano. Naranjas acá ¿Qué arriba. pasa con la naranja que en Europa las rechazan y acá está todo bien con el consumo? ¿Vos decís que tenemos un sistema inmune más fuerte que los italianos? Debe ¿Nosotros ser, puede ser. tenemos Mirá, más salud? 23 toneladas de naranjas uruguayas fueron rechazadas en Italia por tener lo que ellos consideran pesticidas medianamente peligrosos. Sí. Y estaba 20 veces por debajo del nivel que se acepta en Uruguay. Y con eso nos rechazaron las naranjas. Y además a esto hay que agregarle que estas naranjas, esta empresa, estaba cumpliendo con creces los límites permitidos en Uruguay. Ni siquiera estaba dentro del límite. O sea que estamos teniendo un rango de aceptación de plaguicidas muy superior al que tienen los europeos. Es por eso que más adelante Pipe va a estar hablando con el ingeniero agrónomo Pedro Mondino para conocer más sobre todo lo fundamental, lo que todos queremos saber. ¿Esto es perjudicial para nuestra salud? ¿Qué pasa con esta y con otras frutas? Por ejemplo, yo siempre me hago esa pregunta. ¿La manzana es mejor con o sin cáscara? En durazno, que ahora empieza la época, ¿qué hago con Además, el pelo, el durazno? Y los pelones, porque hay gente que no le gusta la pelusa del durazno, Bueno. pero el pelón también. Bueno, hay gente que la pela. Lo contradictorio es que los nutricionistas y toda la gente dedicada a la buena alimentación te recomiendan las vitaminas de lo que es la cáscara de la fruta, te dicen que ahí está todo lo importante de la fruta, y después vienen estas noticias que nos dicen, bueno, pero mirá que lo que le ponen a la fruta no te lo podés comer, porque Sí. en Europa te lo rebotan. No, y la manipulación por parte, por ejemplo, de los niños que están de repente manipulando esa bandeja de frutas que tenemos en el medio de la mesa y después se meten la mano en la boca. La mandarina, que la pelás con las Típico. manos y después te comes los gajitos con la misma mano. Y nos ¿Hay que lavar a preguntamos, las naranjas y a las mandarinas? ¿cómo las lavamos? ¿Con qué? Porque también le podés estar agregando más químicos al lavarla con determinados productos. Sí. Y la pregunta que tenemos hoy del millón es, ¿nos podemos tomar este vaso de naranja, de jugo de naranja? Pero pará, ¿quién la manipuló? ¿Tocaron la cáscara antes? Pero no sé, me quedan si el dudas. jugo viene Tomá, de ¿querés probar adentro. eso? No, Conejillo yo por la de duda no tomo. No voy a tomar. No, Yo me voy a niego. arriesgar, solo porque tiene mucha pinta. ¿Vieron la catarata de preguntas que tenemos para el ingeniero agrónomo? Más adelante entonces Pipe con este ingeniero agrónomo, así que estén atentos porque nos va a sacar muchísimas dudas que, bueno, tenemos en el diario vivir, en lo cotidiano. Bueno, y como le comentábamos a Victoria, hoy vamos a estar recibiendo a una autora argentina que realmente está escribiendo unos bestsellers impresionantes, viene a presentar su nuevo libro, es la primera vez que está en Montevideo, porque queremos hablar de todos estos flagelos que sufrimos las mujeres desde toda la historia y que padecemos hasta la actualidad. Estamos hablando de femicidios, veníamos viendo el último caso en nuestro país, hoy hay alerta feminista, pero también del acoso, del abuso, de todo lo que venimos sufriendo las mujeres. Y bueno, me parece que hay que ponerlo de nuevo sobre la mesa porque si bien en cifras no se ha avanzado mucho, venimos con 26 femicidios en lo que va del año en Uruguay, tras una cifra de 31 del año pasado, lo que sí es que va cobrando importancia este tema en la opinión pública. Sí, ni que hablar, creció en toda Latinoamérica toda esta movida, ya lo vimos cómo fueron creciendo las distintas marchas del 8M, las alertas feministas que nombraba Ceci, bueno, también el movimiento Ni Una Menos en Argentina, que también lo estuvimos mencionando antes, y es por eso que la vamos a recibir a ella, Luciana Pecker, que es periodista y que hace más de 20 años está escribiendo sobre género. Exactamente, ella se define como militante del deseo. Su último bestseller, Putita Golosa, ha generado récords de venta y hoy se presenta por primera vez en nuestro país en la Feria Internacional del Libro a las 20 horas en la Intendencia de Montevideo. Bueno, y ya mismo le vamos entonces a dar la bienvenida que nos va a acompañar en nuestra mesa Luciana Pecker para contarnos sobre este libro que es el que va a estar presentando hoy, que se llama La Revolución de las Hijas, pero también para hablar de los anteriores libros que vienen planteando estos temas y de toda la lucha que se está llevando adelante en Argentina y en Latinoamérica para que se respeten los derechos de las mujeres. Vamos hacia allí y ya la Bienvenida, recibimos Luciana. a ella. Bienvenida, Luciana. Hola, muchas gracias Luciana. por acompañarnos en la jornada de hoy. Bueno, más o menos ya contextualizamos un poco tu trayectoria, que estás presentando este nuevo libro, La Revolución de las Hijas.
¿Por qué las hijas están de revolución? Bueno, por un lado porque hay un segmento de jóvenes, de adolescentes, que son las protagonistas de esta marea juvenil. Y por el otro lado porque también están haciendo una revolución en sus propias casas, en el lugar de hijas, ¿no? En este lugar que es muy similar a la mesa de las familias, también disputando, compartiendo con sus propios padres, madres y peleando en todos los ámbitos. ¿Considerás que esa es una de las principales diferencias de otros movimientos feministas a través de la historia? Sí, completamente. Creo que disputan en sus familias porque quieren a sus familias. Les importa, por ejemplo, convencer al papá, que las entiendan, que las comprendan, que hacerlos cambiar de opinión. Y entonces hay una disputa que no es solo me voy de mi casa para hacer una revolución que mis padres conservadores no entienden, sino que quieren el cambio en los roles familiares. De hecho, contó hoy de mañana en la radio que las hijas de Víctor Hugo Morales lograron un poco eso con su propio padre. O sea, que ese es un ejemplo de lo que está pasando en tantas familias, ¿no? Exactamente, sí. La hija de Víctor Hugo Morales también le pasaba lo mismo que a un montón de otras chicas, que era acosada por la calle, que quería andar libremente, vestirse como quería. Y Víctor Hugo, como muchos periodistas, políticos, senadores, conductores, empezó a entender de feminismo o a escuchar a través de su propia hija. ¿Y cuál te parece que es el rol de los varones en general, más allá de la generación que sean, en esta lucha feminista? Bueno, por supuesto sí hay que ser muy tajante en contra de la violencia y del abuso y por lo tanto de los violentos y abusadores. Pero después creo que hay un rol muy importante que es poder escuchar más. Parece muy simple, pero cuando eso sucede se da una gran transformación. Si los varones pueden escuchar, pueden leer, la verdad es que se da una transformación muy grande y que produce mucho más placer, ¿no? Porque qué mejor que llevarte bien con tu propia hija, qué mejor que disfrutar más que con tu pareja, qué mejor que contagiarte del entusiasmo político que tiene hoy el feminismo. Ahí hablas un poco de lo que es el rol del hombre en esta lucha feminista. ¿Por qué considerás que no debe tener, por ejemplo, el mismo protagonismo en las marchas del 8M? Bueno, en las marchas del 8M en particular sí es una marcha del movimiento de mujeres, es el Día de las Mujeres y entonces se quiere mostrar que hay un lugar de protagonismo político de las mujeres que han estado excluidas de la historia permanentemente, entonces es un día donde las marchas son de las mujeres, pero después yo creo que sí son parte y sí pueden ser parte de un movimiento que pida por más derechos y que además unan el feminismo como ustedes lo están haciendo hoy a este programa, especialmente con la pelea ambiental, ¿no? Que creo que van a ser las dos grandes peleas del siglo XXI que revitalizan la política. Ahora, pero es importante que el hombre se mantenga atrás para marcar ese protagonismo o de alguna manera eso también puede llegar a dividir las aguas cuando lo que estamos tratando de alcanzar es una igualdad de género y un respeto bilateral de los derechos. Sí, yo por supuesto que no creo que se trate de que los varones estén atrás, ¿no? O sea, esto no viene a ponerlos atrás en un vagón, cuando siempre fueron la conducción. Hay roles protagónicos que sí está bueno que dejen un poco, no se van a morir, no les va a pasar nada, no les va a agarrar fiebre o alergia, porque no tengan el protagonismo siempre, pero yo creo que al contrario, que si se pueden subir al tren de la pasión, de esta revolución feminista, la van a pasar mucho mejor. Que los hay muchos, ¿no? Claro. Los aliados. Los hombres que realmente toman el toro por las astas y dicen, es verdad lo que ha pasado y abren los ojos y de alguna manera despiertan, ¿no? Exacto. Y Bien. pueden disfrutar más también. Pueden compartir con compañeras que sepan, que lean, que los estimulen, que sean deseantes. Entonces la pueden pasar mejor, no es para tanto. ¿Opinás que en algún sentido se genera una fragmentación hacia alguna parte del feminismo de repente cuando entra en alguna radicalización? Que no sé si estás de acuerdo con la palabra radicalización, pero bueno. Las que son más bravas, ¿querés decir? Sí, que de repente genera como un rechazo de otra parte de la sociedad. Eso lo hemos visto en redes sociales. Bueno, el famoso término feminazi, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Bueno, pero feminazi nos han dicho a todas. Mi apellido es Pecker, así que yo no hubiera pasado con vida por la Alemania nazi. Y sin embargo también me dicen feminazi, ¿no? Y en otras cosas yo digo soy más feminismo Bambi, en el sentido de que soy realmente más naif que muchas chicas, más combativas. Y sin embargo tengo que reconocerles que ser más radical y más tajantes ha tenido más frutos para ellas, ¿no? Luciana, en este libro utilizás el lenguaje inclusivo. ¿Por qué consideras que es necesario? Es algo que obviamente que ha generado muchísima polémica en Argentina, también acá en nuestro país. En la oralidad veo que no lo usás, pero sí en la palabra escrita.
Yo creo que el lenguaje flexible es poético, es narrativo. Entonces, por ejemplo, hoy los adolescentes en la Argentina se llaman les chiques y mis propios hijos me retan si no hablo así. Así que yo también soy retada por mis hijes en mi casa. Entonces, cuando escribo, sí, la E, por ejemplo, aparece con naturalidad, pero si estamos hablando para que nos entienda todo el mundo, tampoco hay que ponerse rejas en el lenguaje. ¿Y por qué considerás que es importante para este movimiento? Porque por supuesto que la lengua también es un territorio de disputa, ¿no? Y entonces si somos nombradas como nos nombraron desde la Academia Real Española, digamos, siempre vamos a responder a esos parámetros, ¿no? Lo que siempre se supone que es neutral, en realidad es machista. Y crear lenguas nuevas, formas nuevas, movilizaciones nuevas, es parte de una nueva cultura. Por lo que vemos, como escritora, tampoco es que te ceñís a las estructuras y reglamentos de la Real Academia Española. ¿Le cabe alguna crítica a este movimiento feminista desde tu punto de vista? La crítica o la interpelación más fuerte que tengo, sí, es a que haya mayor unidad. Creo que las diferencias son legítimas, son enriquecedoras, pero a lo mejor el exceso de crueldad con otras mujeres, con otras feministas o de internas demasiado aguerridas puede hacer perder un poder político y mediático, que ese es un riesgo. Bien. El tema del color verde, ¿no? Lo vemos en las uñas de Luciana, está presente en la tapa del libro con los pañuelos verdes. Un color por demás simbólico por el tema de la lucha por la legalización del aborto en Argentina. ¿Cómo lo ves para el próximo quinquenio? Ustedes van a tener elecciones dentro de poco, el mismo día que nosotros, el 27 de octubre. Bueno, yo espero que en el 2020 haya aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Por supuesto que en ese sentido Uruguay es un espejo para nosotras que nos muestra que no es una realidad que solo se puede tener en Suecia, sino que una de mis frases de cabecera hace muchos años es que si del otro lado del Río de la Plata no muere ninguna mujer por la clandestinidad del aborto, no hay ninguna razón para que muera en Argentina. Pero en ese sentido le agradezco mucho a Uruguay y a las uruguayas haber dado esa pelea antes. ¿Y vos considerás que esta pelea tiene que ver con algo más que la legalización voluntaria del embarazo? Sí, yo creo que es justamente la ciudadanía plena y la legalización del goce. Hoy, si un chico y una chica tienen sexo, la chica puede morir, pero además tiene sexo sabiendo que puede morir. Entonces, aunque no muera y aunque se haga un aborto clandestino en condiciones seguras o sin correr ese riesgo, la sombra que da la posibilidad de muerte para una mujer es como si fuera una pena de muerte anticipada, ¿no? Y eso creo que es uno de los problemas. ¿Se puede ser feminista y estar en contra de la legalización del aborto? No, yo creo que no. El movimiento de mujeres en la Argentina tiene los encuentros nacionales de mujeres que este fin de semana es en La Plata y justamente los talleres son de estrategias para el aborto legal. Van alrededor de 90.000 mujeres, 50.000 mujeres, entonces un consenso suficientemente amplio como para decir, podés ser mujer y que no te importe que otras mujeres mueran, pero no formas parte del movimiento de mujeres como movimiento político. Y pasando al tema de los femicidios, viste que en nuestro país hay una alerta feminista hoy mismo por últimos casos que han sucedido. ¿Estamos en cuántas? 26. 26. Estamos 26 mujeres muertas en lo que va del año, asesinadas. ¿Cómo están en Argentina? El movimiento Ni Una Menos fue más que significativo en esta nueva ola de feminismo. Están en una estadística de una por día, puede ser. Exacto. ¿Y cuáles son, por qué se sigue dando esto que ya se arrastra hace años, esa estadística? Sí, bueno, para frenar los femicidios se necesitan políticas públicas muy fuertes y además un presupuesto real. Hoy las cifras en Argentina hablan que el Estado invierte solo lo mismo un boleto de colectivo por cada mujer en el órgano de aplicación que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Y solo se ha invertido, por ejemplo, en la construcción de refugios que no son suficientes. Para que se vayan de sus hogares. Para que se vayan de sus hogares. Y algo muy importante es que eso solo podría ser útil. Y ni siquiera hay muchos en el caso de las mujeres adultas. Porque a una chica joven no la vas a decir que se encierre en un hogar e incluso los riesgos no son los mismos. Realmente para frenar los femicidios hace falta conciencia social, que haya aplicaciones tecnológicas reales, que especialmente son las tobilleras para los agresores, que puedan estar monitoreados. Que tampoco siempre salvan la vida de las mujeres, pero no, bueno. pero especialmente lo que falla son los botones antipánico cuando lo tienen ellas. Cuando es el monitoreo de los agresores, dan buenos resultados, pero tiene que haber también fuerzas de seguridad compenetradas, que eso también falla. Y hay un factor también bastante importante que me imagino que se repite en ambos países, que es la dependencia económica.
¿no? Exactamente. Es fundamental que las mujeres tengan autonomía económica y un problema central que es la desocupación y especialmente la desocupación en las jóvenes. La desocupación sub-29 en Argentina de las jóvenes llega al 23%. Sin jóvenes que no dependan de un varón para conseguir la comida en su casa, van a seguir bajando la cabeza y aceptando la violencia de su pareja o del empleador. En nuestro país, viste que también el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, ha tratado de velar porque, claro, una cosa que dejó de manifiesto es cómo las mujeres, por cuidar tanto a los mayores de la familia como a los enfermos y a los hijos, se alejan del mercado laboral y eso genera mayor dependencia. Entonces, bueno, hasta que también no se cambien esas estructuras, ¿en Argentina se está haciendo algo al respecto de los cuidados? Uruguay, por supuesto, es pionero en muchísimos frentes, entre ellos el sistema público de cuidados. Por supuesto, ojalá se perfeccione, se siga invirtiendo, pero Uruguay es claramente pionero en un sistema público de cuidados que no existe en la Argentina de la misma manera. ¿Qué es un hombre aliado? Autodenominado aliado. Bueno, a veces se lo dice despectivamente porque se consideran aliados del feminismo y pueden ser machistas, pero yo creo realmente que sí puede haber aliados que entiendan la lucha feminista, que no la quieran protagonizar, y para mí, por sobre todas las cosas, es un hombre que escucha y entonces puede adaptarse a lo que le gusta, le pide, desea o necesita, sea su pareja, su compañera de trabajo, su empleada o las mujeres con las que puedan interactuar. Solamente con que escuchen ya pueden ser aliados. En el libro también tenés muchos casos, ¿no? Y testimonios puntuales, hay adolescentes, hay adultas. ¿Cuál es el que más te marcó? También ya repasamos el de Víctor Hugo, ¿no? Que está en el libro, si no me equivoco. Sí, completamente. Bueno, hay un caso de Fede, que es un chique trans, en que lo conocí de muy chiquito, que se quedaba en los recreos arrumbado porque estaba obligado a ser una nena que no se sentía que encajaba en la escuela, con muchísima tristeza. Empecé a escribir también en las terrazas de asados familiares, me contaba cómo le hacían bullying en el colegio, cómo sufría, y que hoy es un chico trans y que a la vez en el secundario, que sería el bachillerato, lo acompaña, lo entienden, y creo que la revolución de la felicidad, que un adolescente puede hoy sentirse con una identidad que le gusta, que le hace mejor, que es aceptado, es realmente un cambio radical entre una vida infeliz y una vida feliz. Eso me impacta mucho. Luciana, otra diferencia que hay entre Argentina y Uruguay es el relacionamiento del Estado con la Iglesia. En este caso, para el tema de la legalización del aborto también puede haber incidido esa relación tan estrecha con la Iglesia Católica. Hoy también proponemos hablar de lo que es religión y feminismo, porque no siempre deberían ser términos antagónicos, ¿verdad? Y tuvimos justamente la producción de Tote, estuvo conversando a propósito de eso. Sí, estuve entrevistando a Nancy Cardoso, que ella es militante feminista, es pastora protestante desde hace 20 años y es doctora en teología. Y estuvo hablando sobre las libertades individuales, las libertades colectivas y cómo no siempre están divorciadas de la religión.